Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a abordar la unidad 7, que se trata de la defensa del consumidor y del usuario. Les voy a compartir un PowerPoint. Bueno, vamos a empezar analizando el marco regulatorio de los derechos del consumidor y de los usuarios y de las obligaciones que tienen para con ellos los distintos proveedores de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el marco regulatorio? Bueno, está conformado en primer lugar por la Constitución Nacional, que en su artículo 42 reconoce los derechos de los consumidores y usuarios. Ahora vamos a ver en qué términos. Le sigue el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1092, donde se regulan los contratos de consumo, comenzando por la relación de consumo. Y después tenemos la ley especial, que es la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, y que debe ser complementada con el Decreto de Necesidad y Urgencia número 274 del 2019 de Lealtad Comercial y la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia. Este es el orden de prelación en el que deben ser consideradas las normas, ¿no?, que regulan los derechos del consumidor y del usuario. Esa es la prelación normativa, y la regla general que atraviesa a todas las normas es, en primer lugar, la pauta de interpretación, que el artículo 1095 del Código Civil y Comercial dice que el contrato de consumo se interpreta siempre en sentido más favorable para el consumidor, y cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adoptará la que sea menos gravosa. Y esto considerando siempre que en todos los regímenes normativos que recién les mencionaba, siempre se aplica la norma que sea más favorable al consumidor, por este principio de la protección del consumidor como parte débil del contrato, ¿sí? Un consumidor, yo contrato a un servicio de reparación de aires acondicionados de mi casa, porque se me rompieron los 2 aires que tengo, y la realidad es que estoy en una posición de total debilidad frente al prestador del servicio, porque digamos, el prestador del servicio conoce todos los aspectos técnicos, los detalles del servicio que va a prestar, y yo no solo no conozco, no conozco nada del servicio. Entonces claramente estoy en una posición de notable desigualdad. Por ese motivo, el legislador reconoce esta desigualdad clara que existe entre el consumidor y el proveedor, y que es el consumidor la parte débil del contrato, y por ese motivo está esta pauta interpretativa que atraviesa todo el marco regulatorio, y también la norma más favorable al consumidor. Bueno, ¿qué dice el artículo 42 de la Constitución Nacional? Dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Básicamente, nuestra norma madre, en su artículo 42, lo que hace es resumir un poco la estructura que tienen todo el resto de las normas, ¿sí? Porque todo el resto de las normas están atravesadas o basadas en principio, contar cuáles son los derechos de los consumidores. Digamos que los consumidores puedan, cuando acceden a esas normas, como primera medida, saber cuáles son los derechos que tienen como consumidores u usuarios. Entonces, en este primer párrafo vemos un resumen de los derechos que después también enumera el Código Civil y Comercial, y que enumera con más nivel de detalle la Ley Especial 2440, protección de la salud y seguridad de los intereses económicos de los consumidores, derecho a la información adecuada y veraz, libertad de elección y trato digno y equitativo. Esto es, en resumen, como el núcleo duro de derechos. Algo que no les mencioné en relación con el marco regulatorio es que ustedes cuando vayan a leer las leyes, cuando lean el código, y bueno, leyendo incluso este artículo de la Constitución Nacional, van a ver que la norma se repite en muchos casos. Por ejemplo, el artículo 1 de la ley
coincide con el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, son idénticos, y bueno, ¿cuál es el motivo de esto? Que con la unificación del Código Civil y Comercial, el legislador quiso incorporar a esta norma de fondo al menos el núcleo duro del régimen legal de la defensa de los consumidores y usuarios, porque lo único que existía hasta el momento, o sea, los derechos estaban reconocidos solamente en la ley especial, y obviamente una ley es más simplemente modificable que un código de fondo. Por ese motivo, se establece como el núcleo duro de derechos en el Código Civil y Comercial, y las restantes normativas, por ejemplo la Ley Especial 24240 o el Decreto de Necesidad y Urgencia de Lealtad Comercial, lo que hacen es ampliar las prerrogativas que están establecidas en el Código Civil y Comercial. Pero ustedes cuando lean todo van a ver que muchas normas se repiten y van a decir, che, dice lo mismo el código que la ley. Sí, y está bien que diga lo mismo, por lo que les mencionaba antes, tiene este sentido. Bueno, y las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. Bueno, acá lo que dice es lo que tiene que hacer el Estado como un promotor de la defensa de estos derechos, sobre todo porque, bueno, ahora vamos a ver a lo largo de la clase, pero los derechos de los consumidores y usuarios se vulneran todo el tiempo, ¿sí? Y de manera sistemática, sobre todo por las grandes empresas, las grandes corporaciones que manejan mucho volumen de clientes, o sea, de consumidores. Entonces dice que el Estado tiene que impulsar medidas tendientes a que los consumidores se eduquen en sus derechos, tomar medidas para evitar la competencia desleal, distorsiones en los mercados, que se vulneren los derechos de los consumidores y usuarios. Y lo que dice en el párrafo siguiente, que es muy interesante porque está muy debatido, que es que se van a establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y marcos regulatorios, bla, bla, bla. Justamente una de las notas características del tema de la defensa del consumidor es que es muy difícil o muy engorroso o es un trastorno para los consumidores hacer los reclamos que corresponden cuando ven vulnerados sus derechos. Entonces acá el artículo 42 de la Constitución Nacional dice que bueno, la legislación tiene que establecer métodos eficaces, y eso es lo que se debate, que no existe hasta hoy un mecanismo eficaz que sirva para que cualquier hijo de vecino, por decirlo gráficamente, cualquier hijo de vecino pueda acceder a un mecanismo de reclamo y de resolución de conflictos que sea simple, que sea ágil, y que sea como apto para todo público, digamos, que cualquier persona pueda hacer sus reclamos. A lo largo del tiempo fueron creándose algunos mecanismos, hoy siguen vigentes algunos de ellos que vamos a ver en particular porque son muy útiles y sirven y están adaptados a la nueva era, por decirlo de alguna manera, y son mecanismos de reclamo que se pueden hacer en una primera instancia de manera virtual, hasta después llegar a una audiencia de conciliación. Pero bueno, vamos a ver esto en un par de minutos más. Por su parte, el Código Civil y Comercial, como les decía antes, regula en el artículo 1092 el contrato de consumo. Como ya les dije, establece mínimos legales, es un orden público protectorio que actúa como un núcleo duro de tutela, sobre lo que les mencionaba antes también. También regula la formación del consentimiento. Tiene un capítulo muy interesante que es el de modalidades especiales de contratación, donde se atienden específicamente los casos en los que se celebran contratos de consumo a distancia o por medios o fuera de los establecimientos comerciales, y qué normativa pueden hacer valer los consumidores en aquellos casos, ¿no? Che, compro algo por Mercado Libre, ¿qué pasa? Y también regula las cláusulas abusivas, como nosotros ya vimos un par de clases atrás, en los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Hay algunas cláusulas que son consideradas abusivas y que coinciden con las que están establecidas en el artículo 7, no, sino en el 37, le falta un 3 acá, de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora vamos a ir viendo esto en forma desglosada, ¿no? Por su parte, la Ley 24240, estamos viendo como sistema de protección, marco regulatorio de los derechos de los consumidores y usuarios, establecidos en las distintas normas. Constitución Nacional, dijimos primero, Código Civil y Comercial, núcleo duro de normas, Ley 24240. La Ley 24240 tiene el Estatuto Consumeril. ¿Cuál es el objeto primordial de esta ley? Defender al consumidor o usuario. Es una ley bastante moderna, es del año 93. Vieron que muchas veces vemos decretos o leyes que son del año 60 o del año 1,
Esta ley es bastante moderna, y tiene 3 títulos con distintos capítulos. El título 1 trata las normas de protección y defensa de los consumidores, que a su vez este título 1 se distribuye en 10 capítulos. Estas normas de protección y defensa de los consumidores se clasifican en disposiciones generales, información general del consumidor y protección de su salud, condiciones de la oferta y venta, qué sucede en el caso de las cosas muebles no consumibles, qué sucede en el caso de la prestación de los servicios, qué sucede en caso de usuarios de servicios públicos domiciliarios, qué sucede, me refiero a qué derechos tienen y cuáles son las prerrogativas de los consumidores frente a los proveedores, y los proveedores qué obligaciones tienen frente a ellos en cada uno de estos contratos que son todos de consumo, pero que tienen alguna característica específica, ¿no? En la venta domiciliaria por correspondencia y otras, en las operaciones de venta de crédito, y términos abusivos y cláusulas ineficaces, y finalmente la responsabilidad por daños. La ley 24240 después tiene otro título que es Autoridad de Aplicación y Procedimiento Sancionatorio, y en el título 3, Disposiciones sobre Educación del Consumidor. Entonces, como verán, digamos, incluso en estos 3 títulos, vemos como desarrollado lo que ya establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿sí? En línea con lo que les decía de que las normas se repiten a sí mismas un poco. Pero se repiten a sí mismas con el objeto de salvaguardar los derechos de esta parte débil del contrato, que son los consumidores. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las definiciones. ¿Qué es un consumidor para la ley y para el Código Civil y Comercial? Les voy a leer la Ley de Defensa del Consumidor primero. Que en su artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona físico-jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Entonces, características de los consumidores: persona humana o jurídica que adquiere en forma gratuita u onerosa como destinatario final, ¿sí? En beneficio propio o de su grupo familiar o social. Entonces, ¿cuándo soy un consumidor? Si, por ejemplo, compro 1 kilo de yerba para tomarme unos mates, no hay duda, soy una persona física, una persona humana, que adquirí en forma onerosa un paquete de yerba para consumirlo, ¿sí? Para ser el destinatario final de eso que compré. Pero acá bien dice, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Por ejemplo, voy a festejar mi cumpleaños, compro sanguchitos de miga en la panadería de acá a la esquina, los va a comer mi tía no fue la que hizo la compra, no celebró el contrato de consumo, pero lo está consumiendo. De modo que podría ser considerada una consumidora equiparada, en línea con lo que dice el segundo párrafo del artículo 1, que es: ¿qué equiparado el consumidor? Quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Entonces, es muy importante del artículo 1 extraer las 2 nociones. La primera, la de consumo, la de consumidor, que como les dije antes, adquiere en forma gratuita u onerosa como destinatario final. ¿Por qué en forma gratuita o onerosa? Voy por la calle y me regalan una muestra de, no sé, unos bonobones, ¿sí? Me regalan una muestra gratis. No la pagué, pero la consumí, entonces soy considerada una consumidora de ese producto. Una consumidora de ese producto a los efectos de posibles reclamos que yo pueda hacer después, ¿no? Y como les decía, la otra figura a extraer del artículo 1 es la del consumidor por equiparación. Acá tenemos una persona que no fue parte de la relación de consumo, o sea, no fue parte del contrato, pero en consecuencia de ese contrato quedó equiparado al consumidor, al que había celebrado el contrato con el proveedor. Por ejemplo, el caso que les mencionaba antes de mi tía. Mi tía no compró los sanguchitos de miga en la panadería de la esquina, los compré yo. Yo celebré el contrato de consumo, pero mi tía quedó expuesta a mi relación de consumo con la panadería, ¿sí? Quedó expuesta cuando consumió los sanguchitos de miga en mi cumpleaños, ¿sí? Bueno, ¿quién es el proveedor? El artículo 2 de la ley dice que el proveedor
es la persona física. Me olvidé decir algo. ¿Cómo sería una persona jurídica consumidora? Y por ejemplo, si Pirulito Sociedad Anónima quiere festejar un evento, quiere hacer la fiesta de fin de año y contrata un servicio de catering para sus empleados, ahí el contrato de consumo fue celebrado entre Pirulito Sociedad Anónima y la empresa de catering, ¿sí? Y todos los empleados que consumen el catering son consumidores por equiparación. Bueno, ¿quién es el proveedor? El proveedor es la persona físico-jurídica de naturaleza público-privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, muy importante, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. En resumen, persona humana o jurídica, público o privada, que de modo profesional u ocasional produce bienes o servicios destinados a consumidores y usuarios o usuarios. Quienes no están comprendidos como dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, considerados como proveedores. El párrafo siguiente dice, no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Bueno, ¿qué pasa con estos casos? Por ejemplo, yo como abogado presto un servicio, soy una proveedora de un servicio, pero no puedo ser demandada en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, porque para la Ley de Defensa del Consumidor, cuando yo ejerzo mi profesión para lo que se requiere una matrícula habilitante, no soy considerada una proveedora, bueno, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que yo actúe de mala fe u obre con mala praxis, obviamente mi cliente me va a poder hacer una denuncia en el colegio profesional que yo pertenezca, por ejemplo, al Tribunal de Ética del colegio profesional al que yo pertenezca, pero no un reclamo en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Si entran en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, posibles reclamos que me hagan por una publicidad engañosa que yo haga, por ejemplo, no sé, contratame, gano todos los juicios sin lugar a dudas. Ese es mi eslogan. Y después pierdo esa publicidad engañosa que yo hice de mis servicios, podría ser reclamada en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, después vamos a relación de consumo, que es básicamente el vínculo entre el proveedor y el consumidor. Y finalmente el contrato de consumo, que es el contrato celebrado entre un consumidor o usuario. Hablamos de consumidor cuando hablamos de cosas, ¿sí? De cosas consumibles, y hablamos de usuario cuando hablamos de servicios. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final y un proveedor, y que tiene por objeto la adquisición, uso y goce de bienes o servicios por consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Es importante esta aclaración del tema del uso privado, familiar o social, porque si, por ejemplo, a veces se desdibuja un poco la figura de consumidor y se mezcla con la de proveedor, en algunos casos, por ejemplo, si yo, no sé, que es un tema a debatir, ¿no? Pero por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a una empresa microfinanciera, ¿no? Entonces yo quiero, celebro un contrato con una imprenta para que me hagan toda una tirada de folletos que necesito para publicitar mis servicios de productos financieros, ¿no? Entonces, en ese caso, ese contrato que firma mi empresa microfinanciera con esta imprenta, ¿es un contrato de consumo? Y genera dudas. ¿Por qué? Porque esta empresa microfinanciera no está haciendo el contrato con la papelera en algún punto como para el uso privado o como destinatario final, sino que en algún punto lo hace para promocionar sus servicios y colocarlos en el mercado, de modo que no es un consumidor, sino que más bien se vuelve a colocar en una cadena de producción. Entonces, esta microfinanciera contrata los servicios de la imprenta para que la imprenta le haga folletos publicitarios que esta microfinanciera después va a repartir al público para promocionar sus servicios. Entonces ahí la figura del consumidor no es clara, sino que sería más bien como que se vuelve a colocar en una cadena de producción.
que firmó el contrato con la imprenta, ¿sí? Igual es debatible esto, pero bueno, es debatible, mismo caso si, por ejemplo, no sé, un frigorífico que, que tengo instalado un frigorífico en un lugar en el que también vivo, ¿no? Entonces, el servicio de energía eléctrica, que lo necesito para mantener las heladeras encendidas todo el tiempo, porque tengo, bueno, como les decía antes, un frigorífico. El servicio de energía eléctrica lo contraté como consumidora o en realidad como proveedora de la venta de carne. ¿De qué manera lo contraté? Y ahí soy una especie de consumidora mixta. ¿Por qué? Porque vivo en el mismo lugar en el que presto servicios a otros consumidores. Entonces el servicio de luz lo necesito para vivir, pero a su vez lo necesito para poder vender los productos que vendo, ¿sí? Entonces no es tan claro que soy una consumidora del servicio de energía eléctrica en el caso de mi frigorífico. Esto es algo debatible, digamos, no hay una respuesta, es debatible, pero sí, en cualquier caso, si ustedes inician una demanda en la que quieren hacer valer la ley 24.240, lo primero que tienen que determinar es que existe una relación de consumo, que existe un contrato de consumo, y la única manera de que haya un contrato de consumo es si existe un consumidor, en los términos de la ley y del Código Civil y Comercial, y si existe un proveedor, también en los mismos términos. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta al momento de formular una demanda. Es debatible, ¿sí? Es debatible y hay casos en los que es debatible. Si voy al kiosco de la esquina y compro una Coca-Cola, no hay dudas de que hay un contrato de consumo. Si contrato un servicio de catering para mi cumpleaños, no hay duda de que hay un contrato de consumo. Si me vienen a instalar un aire acondicionado, en mi casa no hay dudas de que hay un contrato de consumo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los principales derechos de los consumidores y usuarios que están consagrados, bueno, resumidamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional y muy desarrolladamente en la Ley 24.240? El primero de esos derechos y más importante es el derecho a la información. Bueno, derecho a la información, en el artículo 4 de la Ley 24.240 dice, bueno, perdón, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico. Que esto es súper moderno porque es una modificación que se introdujo en el año 2018 a esta ley. Bueno, este es como el derecho más importante que tienen los consumidores o del que derivan todos los demás, y que tiene su correlato también con el artículo 10, que es el que habla del instrumento de venta. Cuando se perfecciona un contrato de consumo, es importante que el proveedor entregue el documento de venta al consumidor. ¿Qué es el documento de venta? Y la factura o el ticket, donde están especificadas cuáles fueron las condiciones del contrato, qué se compró, cuál era el precio, condiciones, ¿sí? Que puede ser, bueno, un ticket fiscal, una factura. Y este derecho a la información es una obligación derivada del principio de buena fe, obviamente, y tutelante del consentimiento del consumidor. El proveedor debe compartir lo que conoce del producto o servicio. De esta manera, con toda la información que le puede brindar el proveedor al consumidor sobre el bien a consumir, por decirlo de alguna manera, adquirir, de esta manera el consumidor puede celebrar el contrato con un consentimiento informado, sabiendo exactamente cuáles son las cualidades de lo que está comprando o contratando, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, en los casos de, no sé, por ejemplo, la firma de un contrato bancario, que si el contrato bancario lo firmo yo, que soy una persona física, no sé, pido un crédito para consumo, ahí obviamente soy una consumidora, celebro un contrato bancario de adhesión y de consumo, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo se consagraría, por decirlo de alguna manera, o cómo el proveedor podría cumplir con su obligación de darme información y de poder asegurar mi derecho a la información, entregándome una copia del contrato, por ejemplo, ¿sí? Donde están todas las condiciones eh,
a las que me obligué. Bueno, después tenemos el derecho de protección a la salud, que está establecido en el artículo siguiente, que es el artículo 5. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Bueno, básicamente esta es otra como variante, por decirlo de alguna manera, del derecho a la información, ¿sí? La información no se refiere solamente a las condiciones de contratación, a las cuestiones vinculadas a la comercialización, para que yo sepa si quiero efectivamente comprar o no, sino también a la manera en la que tengo que usar ese producto. Por ejemplo, en los casos en los que se compran, qué sé yo, electrodomésticos o materiales que requieren ser enchufados para su utilización, tiene que venir adentro un manual de instrucciones que me diga, bueno, este microondas lo tenés que enchufar a 220, tenés que colocarlo a 5 centímetros de la pared, no puede estar pegado. Bueno, entonces tiene que venir en un manual, redactado en, vieron que cuando compran un electrodoméstico hay un manual, un papelito, que está redactado en todos los idiomas posibles, es porque es una obligación establecida en la ley 2440. Pero bueno, en principio, utilizado en condiciones normales, ese producto no debería generarme ningún daño a mi integridad física, ¿no? No debería estar en riesgo mi integridad física. Pero si hay alguna cuestión que yo tenga que saber para poder usarlo bien, eso tiene que estar especificado en el producto, ¿sí? Forma parte del derecho a la información que tienen los consumidores. Derecho a un trato digno. Esto está en el artículo 8 bis. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Bueno, básicamente derecho a un trato digno y no discriminatorio también tiene que ver con esto, no colocar al consumidor en una situación humillante. Por ejemplo, si yo saqué un crédito en Credipass, siempre voy con el ejemplo de Credipass, si saqué un crédito en Credipass y no lo pagué porque, no sé, me quedé sin trabajo y no puedo pagarlo, ¿puede venir Credipass a mi casa y ponerme un cartel, deudor a pagar? No, esa sería una conducta que podría ser sancionada, porque vulnera el derecho que yo tengo a un trato digno. Y después también está muy claro cuando se refiere a cuestiones de nacionalidad. Che, si yo soy de Alemania, ¿me pueden cobrar más caro? No. Eso también es otro de los principales derechos, es uno de los principales derechos de los consumidores. Derecho a revocar las operaciones de consumo. Hay algunos supuestos en los que tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial permiten revocar algunas compras sin expresión de causa. Y es el caso de la venta a domiciliario por correspondencia, y que también está regulada en el capítulo de modalidades especiales de contratación que les comentaba, en el artículo, denme un segundito, el artículo 1110 del Código Civil y Comercial, que dice: en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable a revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce, o sea, la entrega del bien. Si el plazo vence un día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Y esto va en línea con lo que establece a su vez el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando dice que en los casos previstos en los artículos 32 y 33, como les decía antes, venta domiciliaria y venta por correspondencia, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos, contados a partir de la fecha en la que se entregue el bien o se celebre el contrato. ¿Por qué en estos casos es posible revocar la aceptación, o sea, revocar el contrato dentro de los 10 días, contados a partir de
de la celebración del contrato o si se celebró y después se entregó el bien a partir de la entrega del bien. Porque en estos casos estamos hablando de consumidores que compran sin poder ver los productos, ¿sí? Si yo compré por correspondencia o me lo trajeron a mi casa y yo lo vi en un catálogo y lo compré y me lo trajeron a mi casa, o compré por Mercado Libre o lo que sea, obviamente todo este derecho a la información veraz, detallada, bla, bla, se ve un poco sesgado, por decirlo de alguna manera, porque básicamente no puedo ver lo que estoy comprando, ¿sí? Veo una fotito, leo las especificaciones técnicas, pero como recién lo voy a ver cuando lo reciba, ahí tal vez lo recibo y digo, ah, no era lo que yo esperaba. Y la ley me da la posibilidad de revocar sin expresión de causa, sin decir por qué. No sucede lo mismo cuando voy a un shopping y compro una remera. El local, si no quiere, no me lo deja cambiar, ¿sí? Obviamente todos los locales permiten que se realicen modificaciones, se realicen cambios para, porque si no, bueno, no le venden a nadie, yo le tengo que comprar un regalo a mi mamá, no sé si esa remera le va a entrar, entonces, bueno, me tienen que permitir poder cambiarlo. Pero eso es como una prestación que dan los proveedores en estos casos, porque de lo contrario, che, bueno, la compré violeta y al final quería amarilla. Bueno, si no quieren, no me lo cambian, la verdad. Porque, digamos, cuando la fui a comprar, estaba viendo el producto, consentimiento total, informado, lo compré, ya está. Pero no sucede de esa manera en los casos que les mencionaba antes, donde eh, no estoy viendo lo que compro, por lo tanto, el derecho a la información que tengo se ve, como les decía antes, recortado o sesgado, simplemente por no poder tener a la vista el producto que compré. Entonces, pues bueno, me llega y no es lo que esperaba, simplemente revoco el contrato dentro de los 10 días. Eh, Derecho a la indemnización o reparación. Bueno, esto, ¿por qué es importante saber que tengo derecho a la indemnización o reparación? Porque nosotros tenemos que actuar como les he dicho en alguna otra clase, creo que cuando hablábamos de tarjeta de crédito, como consumidores responsables. Eh, Consumidores responsables implica que cuando un proveedor vulnera nuestros derechos como consumidores, tenemos que pedir que sea sancionado o iniciar los reclamos que la ley me permite iniciar. Entonces, derecho a la indemnización o reparación. Cuando compro un producto defectuoso, ahora lo vamos a ver específicamente, pero cuando compro un producto defectuoso, eh, yo tengo derecho a hacer varios reclamos, a reclamar distintos rubros, por decirlo de alguna manera, y a ser indemnizado por el daño que me puede haber ocasionado este defecto que tenía el producto. Ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Y después otro de los derechos más importantes es el de la justicia gratuita. Digamos, los consumidores pueden iniciar reclamos administrativos gratuitos o habilitar la sede judicial también de manera gratuita, a diferencia de lo que sucede con bueno, con otros procesos donde es obligatorio el pago de una tasa de justicia. Es obligatorio el pago de una tasa de justicia, de modo que los jueces se aseguren, por decirlo de alguna manera, o el sistema judicial en sí mismo, se aseguren de que no vamos a iniciar acciones legales por cualquier cosa y vamos a generar dispendio administrativo o dispendio jurisdiccional, ¿sí? Entonces, eso cambia en el caso de los consumidores porque el hecho de que haya que pagar una tasa de justicia para iniciar un proceso judicial o una instancia administrativa desalienta el accionar, esto que decimos de hacer valer el derecho a la reparación o a la indemnización. Desalienta a los consumidores porque dicen, che, no, pero yo no voy a gastar plata iniciando acciones legales, che, no, qué pérdida de tiempo, no, 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 no lo hago. Como desalienta, la idea es alentar estos reclamos, por eso la justicia es gratuita para los consumidores. Bueno, ¿cuáles son las principales obligaciones de los proveedores? Obviamente, digamos, como contrapartida del derecho a la información que tienen los consumidores, los proveedores tienen como una de sus obligaciones principales brindar esa información en forma clara, veraz, de fácil comprensión, también gratuita, sobre las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Eso también se ata con lo que establece el decreto de necesidad de urgencia de lealtad comercial, donde se establece claramente que todos los productos deben contener en sus etiquetas el detalle del contenido, cómo están hechos, dónde fueron fabricados, qué contiene el producto.
todo eso debe estar en la etiqueta del producto para que el consumidor pueda leer, che, bueno, ¿esto con qué está hecho? Ah, bueno, esto tiene tal ingrediente al que yo soy alérgica, no lo voy a comprar porque me puede generar un perjuicio. Tienen también en contrapartida brindar un trato no discriminatorio. No se pueden establecer diferencias a los consumidores contrarias a la garantía constitucional de igualdad. Bueno, esto ya lo mencionábamos antes. Tienen que abstenerse de realizar prácticas abusivas. Ahora vamos a ir ahí también. Y después, muy importante, otorgar las garantías que establece la ley. La Ley de Defensa del Consumidor establece que los consumidores tenemos derecho a una garantía por los bienes que compramos cuando se trata de cosas muebles. En el caso de cosas nuevas, 6 meses, y en el caso de cosas usadas, 3 meses. Esta garantía rige incluso por defectos que fueran totalmente visibles, ostensibles, como dice acá, o manifiestos al momento de contratar, digamos. No necesariamente se tiene que tratar de un vicio oculto o un vicio redivitorio para que yo pueda hacer valer esta obligación de garantía que tiene el proveedor. ¿A qué me refiero con vicio oculto? Y que tal vez, no sé, compro algo, en el momento parece perfecto, lo empiezo a usar y me doy cuenta que tiene un defecto. Que de haber conocido ese defecto al momento de celebrar el contrato, yo no hubiera comprado el producto. Bueno, en el caso de los consumidores, no importa si el vicio estaba oculto. Si el vicio estaba a simple vista, y yo debería haberlo visto, pero bueno, la verdad no me di cuenta, no importa, tengo garantía igual, ¿sí? Y tengo esta garantía incluso en los casos en los que los proveedores me dicen, che, bueno, 1.000 pesos más barato, pero sin garantía, ¿eh? La garantía existe igual, está establecida en la Ley de Defensa del Consumidor, y la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, ¿sí? O sea que lo que las partes pacten sin contemplar lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, se tiene por no escrito, ¿sí? No importa. Si yo firmé un papel donde digo, ok, acepto la garantía, acepto que esto venga sin garantía, no importa. La ley dice que hay una garantía legal de 6 meses o 3 meses, según se trate de cosas nuevas o usadas. Bueno, condiciones de la oferta y de su aceptación. ¿Qué pasa con las ofertas que hacen proveedores? Por ejemplo, cuando el supermercado Coto o Pharmacity sacan esas revistitas publicitarias con distintas ofertas y que ponen hasta agotar stock, 20.000 unidades disponibles, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de estas ofertas? Están dirigidas a consumidores potenciales indeterminados y obliga a quien la formula, obvio. Entonces, dirigida a consumidores potenciales, ¿sí? En principio se presentan como una simple publicidad de algunas ofertas dirigidas a aquel que quiera convertirse en un consumidor de ellas. Y obviamente obliga al que la formula, ¿sí? Esto en una revistita, o si lo pongo en la vidriera de mi negocio, si yo hago una oferta, quedo obligado a cumplirla. Y debe contener fecha precisa del comienzo y de la finalización, modalidades, condiciones o limitaciones. Esto es lo que les decía antes de cuáles son las condiciones. Si la oferta dura durante 2 meses, del 3 de agosto al 3 de octubre, eso tiene que estar especificado en el volante que publicita la oferta, ¿sí? Y tiene que establecerse las condiciones o las modalidades específicas de esta oferta. Por ejemplo, 20.000 unidades disponibles hasta agotar stock, oferta válida entre tal fecha y tal fecha. ¿Pueden revocar la oferta? Obvio, siempre que sea difundida por similares medios en que la misma fue formulada y que se aseguren que haya llegado a todos los consumidores, ¿no? A todos estos consumidores potenciales. Si yo publiqué en, la página de en mi página de internet una super oferta, en la misma página tengo que publicar, se agotaron las unidades, no hay más, la oferta fue dada de baja, ¿sí? Bueno, y esto ya lo mencioné, lo del modo de revocación de la aceptación en la venta domiciliaria por correspondencia y otras. Ya se los había comentado en la parte de modalidades especiales de contratación. Bueno, acá sí vamos a ir a cuáles son los ataques que tiene el consumidor contra un proveedor que incumple con sus obligaciones. El consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, si esto fuera posible, aceptar otro producto o prestación del servicio equivalente, o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan. Entonces, por ejemplo, compro una heladera, ¿no?
compro una heladera, llega a mi casa la heladera, la enchufo, la heladera no arranca, no enfría, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tengo como consumidora? Obviamente, la primera opción que tengo, lo primero que haría yo, si la heladera no anda, que es, llamo al local donde la compré. Lo primero que voy a decir es, ayer compré una heladera, me la vino a traer el fletero, la heladera no funciona, ¿sí? Y, bueno, les decía, la heladera no funciona, entonces lo primero que haría sería llamar al proveedor, che, bueno, la heladera no anda. Entonces, obviamente, acá va a empezar a regir mi garantía, ¿no? La heladera tiene garantía, llegó a mi casa, la enchufé, no funciona, hago valer mi garantía de 6 meses porque era una heladera nueva. eh, entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer el proveedor? El proveedor tendría que mandarme un flete a buscar la heladera y prestarme el servicio técnico de reparación, ¿sí? Ante lo cual, ¿qué puede suceder? Me lo reparan, me la vuelven a traer y la heladera enfría, pero no llega a enfriar tope. Digamos que la reparación no fue satisfactoria, no me convence. Entonces, en esos supuestos, yo obviamente voy a tener la opción de pedir que me reemplacen la cosa adquirida por otra de características similares, y en tal caso, obviamente, la garantía se va a computar a partir de la fecha en la que me entregaron la nueva heladera, ¿no? Tengo también la opción de devolver la cosa en el estado en el que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a la suma que yo pagué, conforme al precio actual de plaza de esta cosa, o obtener una quita proporcional del precio. Me lo quedo, pero bueno, haceme un descuento porque no enfría hasta 6, y yo quería una que enfríe hasta la frecuencia 6. Del mismo modo que sucede eso con el tema de la garantía, también sucede con el contrato en sí mismo, ¿sí? El consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación. ¿Qué significa? Si yo veo que siguen vendiendo esa heladera, que la tienen exhibida en el supermercado, che, bueno, yo quiero que me la reemplaces por otra, quiero otra, cambiámela. Puedo aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, una que tenga características técnicas similares, o rescindir el contrato con derecho a que me sea restituido lo que yo pagué, sin perjuicio de las acciones de daños que yo voy a seguir teniendo la posibilidad de iniciar contra el proveedor incumplidor. ¿Cuáles son las normas tuitivas respecto de cláusulas y términos contractuales abusivos e ineficaces? Esto también va en línea con lo que ya vimos en el caso de los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Se tendrán por no convenidas las cláusulas, me faltó una S acá, las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Esto voy a usar el mismo ejemplo que en el otro video. Desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Por ejemplo, un estacionamiento que dice, no nos hacemos cargo de lo que le pueda pasar a tu auto, ¿sí? Digamos, yo estoy dejando el auto en un estacionamiento para asegurarme que nadie me lo robe, ¿no? Que nadie me lo choque. Entonces, de ninguna manera, el estacionamiento, por más que pongan ese cartel que desnaturaliza sus obligaciones, en este caso, la obligación de preservar mi auto en las condiciones en las que yo lo dejé estacionado, esa se va a tener por no convenida, obviamente. Que importan renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Por ejemplo, que en un contrato de préstamo, o estoy pensando, por ejemplo, no, de préstamo no, porque es confuso con el tema del plazo, porque tiene fecha de inicio y finalización. Pero, por ejemplo, saco una línea de teléfono y quiero darla de baja, y que sería, importaría una renuncia, una restricción a un derecho mío si Movistar pone en el contrato que en caso de querer darlo de baja voy a tener que pagar una multa de 1.000 pesos por día hasta que se sustancie la baja. En ese caso, habría una restricción a los derechos que tengo como consumidor, porque la ley de defensa del consumidor dice que yo puedo darlo de baja en el momento que yo quiera, obviamente pagando los gastos devengados hasta el momento, ¿no? Pero de ninguna manera podrían cohibirme esta posibilidad, y si se consigna esta cláusula en un contrato, se tendría por no escrita. Cancelé el ejemplo del préstamo porque pensaba que en el contrato de préstamo uno pide un crédito, ¿no?
Y obviamente el banco, para darte el crédito, hace un análisis del dinero que va a ganar por ese préstamo que te está dando, ¿sí? Bueno, en estas 12 cuotas, esta persona va a pagar de intereses compensatorios X cantidad de guita, me sirve, le voy a prestar la plata. Entonces, en estos casos, sí podría establecerse que no se puede rescindir anticipadamente el contrato de préstamo, porque tal vez el proveedor decidió darte el préstamo porque iba a ganar una determinada cantidad de guita, justamente por el plazo de duración que tiene. Por eso al final cancelé el ejemplo. ¿Y cuál es otra norma intuitiva respecto de cláusulas y términos contractuales abusivos o ineficaces? Aquellas normas que impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. En el caso de la heladera, que me hagan acreditar cómo fue que la heladera no enfría, o sea, qué pasó, la enchufé y qué pasó, y que me inviertan la carga de la prueba y la pongan en mi cabeza, cuando en realidad es el proveedor el que me tiene que explicar por qué cuando la enchufé la heladera no enfriaba, no andaba. ¿Sí? Bueno, muy importante esta parte que se viene, responsabilidad por daños. Responsabilidad por daños. ¿Quiénes responden por vicios o riesgos de las cosas o de la prestación del servicio? En el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Responden solidariamente el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor, quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Básicamente, todos aquellos que contribuyeron a la puesta en el comercio de un producto o servicio, responden solidariamente, o sea, todos por el todo, independientemente de las acciones de repetición que después se inician entre ellos para llegar finalmente a establecer, bueno, quién fue el responsable, ¿no? Pero en principio el consumidor va a poder accionar solidariamente contra cualquiera de todos estos intervinientes en la puesta en el comercio de un producto o servicio, cuando ese producto tenga un vicio o haya ocasionado un riesgo al consumidor. ¿Qué tipos de daños existen en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor? Tenemos, por un lado, el daño directo, que la ley define como todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o del consumidor susceptible de apreciación pecuniaria como consecuencia de acción u omisión del proveedor de bienes o servicios. O sea, básicamente, el perjuicio que sufrí yo, o bueno, el consumidor equiparado, el perjuicio que sufrimos, que sea el perjuicio que sufrimos, ¿sí? Susceptible de apreciación pecuniaria y que surja como consecuencia de la acción u omisión del proveedor. Entonces, por ejemplo, hice un depósito en el banco de 4.000 pesos a la cuenta de mi tía. A mi tía nunca se le acreditó ese depósito, ¿sí? De 4.000 mangos. Pero esos 4.000 mangos no volvieron a mi cuenta tampoco. ¿Dónde están los 4.000 pesos? Si yo iniciara una acción administrativo-judicial en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, el daño directo serían los 4.000 pesos. Este es el perjuicio concreto, el menoscabo patrimonial que sufrí por una acción u omisión del banco. ¿Sí? 4.000 pesos, daño directo. El daño punitivo tiene otra complejidad, que es una multa civil que se añade a las indemnizaciones por daños, patrimonial o moral, aplicada en beneficio de la víctima, a los fines de incentivar a los proveedores de bienes y servicios para que desistan de incurrir en graves inconductas. ¿Qué dice el artículo 52 bis del Código de la Ley de Defensa del Consumidor? Dice, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancias del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. Bueno, esto en línea con lo que les decía antes. Bueno, ¿qué es el daño punitivo? Como bien dice el artículo 52 bis, es una multa civil a favor del consumidor. Pero la multa tiene por objetivo, más allá del resarcimiento al consumidor, tiene por objetivo principal desalentar que el proveedor reitere estas conductas en el futuro con otros consumidores, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que un consumidor hace un reclamo por daño directo, menoscabo patrimonial sufrido
a sus bienes directamente, o a su persona, pero susceptible de apreciación pecuniaria, cuánto vale exactamente el daño que sufrí, ¿no? Después yo también podría reclamar daño moral, bueno, me reestresé, yendo y viniendo, tuve que ir a hacer un reclamo, llamé, gasté teléfono, un día no fui a laburar, me descontaron el día. Todo este esfuerzo que yo hice, podría envolverlo, por decirlo de alguna manera, o englobarlo en un reclamo por daño moral. Bueno, y por toda la angustia que pasé, pido también 10.000 pesos, ¿no? Después vamos a ver, con un ejercicio, vamos a ver específicamente cómo se gradúan estos daños, de qué manera y cómo llego a determinar cuánto reclamar en concepto de daño moral, porque el daño directo es claro, pero el daño moral no. ¿Y cómo lo estimamos? ¿Cómo lo graduamos? Bueno, eso lo vamos a ver con un caso concreto de la realidad que ustedes van a tener que estudiar. Pero, les decía, tenemos daño directo, daño moral y después el daño punitivo, que, como les decía, es una multa civil que el juez podrá aplicar, es decir, que solo puede pedirse en la instancia judicial, mientras que el daño directo y el daño moral pueden pedirse en la instancia administrativa de resolución del conflicto. El daño punitivo no. Para exigir daño punitivo, yo tengo que iniciar acciones legales, judiciales. El juez resuelve la aplicación de esta multa. Pero que tiene por objetivo esto: sancionar al proveedor y disuadirlo de que en el futuro siga actuando de este modo, vulnerando derechos de consumidores. ¿Cuál es el origen del daño punitivo? Hay algunos que dicen que tiene antecedentes desde el Código de Hammurabi, más o menos, pero hay un antecedente judicial concreto, que es este que tienen acá, Grimshaw contra Ford Moto, sobre punitive damage, en inglés, que es un caso del año 78. Bueno, en este caso, Ford había hecho una tirada de autos que se llamaba Ford Pinto, que tenía un defecto de fabricación. El defecto era que el tanque de nafta estaba ubicado en una parte muy inconveniente del auto, que generaba que si el auto era chocado de atrás, por más que estuviese yendo a 30 kilómetros por hora, se prendía fuego, explotaba el auto. Entonces se dan cuenta que tiene el defecto de fabricación la gente de Ford, pero dicen, che, si tenemos que captar todos los autos que vendimos, llevarlos de nuevo a la fábrica, hacerles esta modificación estructural, vamos a gastar, no sé, 100 millones de dólares. En cambio, si mejor no hacemos nada, los dejamos en el mercado y nos hacemos cargo de los reclamos indemnizatorios que nos hagan y eventualmente coberturas por caso de muerte, vamos a gastar menos plata, vamos a gastar 50 millones de dólares. Así que mejor dejemos la tirada de autos en el mercado. En estos autos corre riesgo la vida de la gente, pero nosotros no vamos a perder un mango. Preferimos que vengan y nos reclamen antes que rescatar todos los autos y corregirles este defecto de fabricación que tienen. Bueno, dicho y hecho, dos nenes iban en el auto sufrió un pequeño choque de atrás, el auto explotó, un nene murió, otro quedó todo quemado y estuvo 10 años en rehabilitación. Obviamente le hicieron acciones legales a Ford. Y cuando los jueces se enteraron de que Ford había tomado conocimiento del defecto de fábrica que tenían los autos, y que en el análisis de la relación costo-beneficio, que es algo normal que hagan las empresas, pero en este caso habían tomado conocimiento de que el auto tenía este defecto de fábrica y habían hecho el análisis de que era mejor esperar que algunas personas mueran, que algunas personas se accidenten y que reclamen e indemnizarlos, que eso era más barato que rescatar todas las unidades vendidas y corregirles el defecto de fábrica. Entonces ahí les aplicó el daño punitivo, ¿sí? Porque dijo, no, en este análisis de la relación de costo-beneficio, que muchas veces también hacen los bancos dicen, emito todas estas tarjetas de crédito sin que me las pidan, total alguno de los consumidores va a picar y la va a usar, y bueno, yo ahí gané un cliente, ¿sí? Como forzando al consumidor a obtener un producto que no quería. Entonces, hace el análisis y dice, bueno, ¿cuántos me pueden reclamar? Que les mandé una tarjeta intempestivamente, hacerme algún reclamo. Hace un análisis y dice, bueno, re pocos. Prefiero asumir el costo de recibir algunos reclamos, pero también colocar varias tarjetas en el mercado. Hacen ese análisis de costo-beneficio y prefieren perjudicar a algunos consumidores
que eventualmente algunos consumidores inicien reclamos, pero también colocar sus productos en el mercado. Entonces, con ese objetivo de desalentar a los bancos, a las grandes corporaciones, de conductas antijurídicas que vulneran los derechos de los consumidores, es que existe la figura del daño punitivo. No quiero hacer mayores comentarios porque ustedes van a ver un caso en el que esto se desarrolla de una manera espectacular, que bueno, después debatiremos en clase. Pero, en principio, hago un repaso de todas las cosas que dije. El daño punitivo solo puede pedirse en sede judicial porque la determina un juez. El daño directo y el daño moral pueden pedirse, además de en sede judicial, en instancia administrativa. Bueno, para cerrar con la Ley de Defensa del Consumidor, ¿cuál es la autoridad de aplicación de la ley? El artículo 41 dice: la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones. Bueno, básicamente la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía, ¿no? Esta es la autoridad nacional de aplicación. Sin perjuicio de lo cual, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actúan como autoridad local de aplicación de la ley, es decir, que toda la parte procedimental, en cuanto al régimen de sanciones, de infracciones, es de carácter jurisdiccional, ¿sí? Cada jurisdicción tiene su mecanismo de resolución de conflictos en instancia administrativa, y de cumplimiento de la ley, de vigilancia y de cumplimiento de la ley. En esta línea, pensé que venía otra diapositiva, pero no. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco cómo funciona la actuación en los mercados, según lo que establece la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia. Esto me doy cuenta que acá no es legible. Bueno. El mercado para el DNU 274 del 2019 es el ámbito en el cual los oferentes y demandantes de un bien o servicio realizan una o más transacciones comerciales. ¿Cuál es el objetivo del decreto de necesidad de urgencia 274 del 2019? Asegurar la lealtad en las relaciones comerciales, asegurar la transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a la información esencial sobre los productos y servicios comercializados en Argentina a través de canales físicos o digitales, en interés de todos los que participan en el mercado, ¿sí? Por eso les decía que el derecho a la información estaba muy vinculado con todo este decreto de necesidad de urgencia que regula la lealtad comercial. Bueno, de la información en el comercio. Respecto de la información que pueden contener los productos y cuáles no. Deben contener sí o sí nombre, país en el que fueron producidos o fabricados, calidad, pureza, mezcla con la que están hechos, medidas netas del contenido. Si se elaboran o manufacturan en el país, tienen que tener la indicación de ser de industria argentina o de producción argentina. En el caso de productos extranjeros que sean terminados en Argentina o en Argentina sean armados o fraccionados, tienen que indicar específicamente tal proceso. Y en el caso de máquinas, equipos y o artefactos y sus componentes consumidores de energía, tienen que cumplir estándares de eficiencia energética, o sea, cumplir con las normas ISO, que ustedes deben conocer, para el caso de la maquinaria o el equipamiento del que se trate. ¿Cuáles son considerados actos de competencia desleal? Bueno, hay un montón, hay una enumeración no taxativa. Yo acá les marqué en verde, les puse en azul casi todos, y en verde como los más recurrentes, ¿sí? ¿Cuál es considerado un acto de competencia desleal? Actos de confusión o engaño sobre condiciones o características de productos. Usar como estrategia la venta por debajo del costo. Un acto de imitación desleal de bienes o servicios idónea para generar confusión en el público consumidor. Publicidad comparativa en infracción al artículo 15. Y este en particular de la publicidad comparativa, que es legal la publicidad comparativa, la que no es legal es la publicidad engañosa. Pero voy a ir primero a la publicidad permitida, que es la comparativa. La publicidad comparativa
alude explícita o implícitamente a un competidor, a su marca o a los productos o servicios que dicho competidor ofrece. No debe inducir a error, engaño o confusión entre el anunciante, otro competidor y el competidor aludido, porque ese es un acto considerado de competencia desleal. La comparación debe ser objetiva entre bienes que tengan la misma finalidad. Por ejemplo, la hamburguesa de mostaza con la de McDonald's. Hay una comparación objetiva de un tamaño de una hamburguesa, ¿sí? Tiene que tener por finalidad informar las ventajas o desventajas de un producto. No puede desacreditar ni denigrar derechos o circunstancias del competidor y no puede violar derechos marcarios del competidor, obviamente. O sea, no podría mencionarlo, ¿sí? Por ejemplo, o poner el logo en su publicidad. Pero la publicidad que está prohibida es la publicidad engañosa, que es básicamente la que, mediante inexactitudes u ocultamientos, induzca error, engaño o confusión, o que contenga características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción falsas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a, para terminar con el tema de consumidor, a la forma en la que se resuelven los conflictos. Que como les dije antes, la forma en la que se resuelven los conflictos es de carácter jurisdiccional, digamos, la parte procesal del reclamo depende de cada jurisdicción. Pero sí, hay algunos criterios mínimos, por ejemplo, que cada jurisdicción debe tener una sede administrativa de reclamos. Entonces, en cada municipio hay una oficina municipal de defensa del consumidor. Pero, ¿se acuerdan que, como les dije al principio, no me anda el mouse, esto que dice la Constitución Nacional, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación, bla, bla, bla. Esto de los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Seguramente ustedes, más de una vez, habrán tenido algún problemita con algún producto y se dirigieron a la oficina jurisdiccional o municipal de defensa del consumidor, en la que se resuelve o en la que se intenta resolver de manera administrativa. De manera administrativa significa sí llegar a la sede judicial, ¿no? En la que se intenta resolver administrativamente el conflicto. Entonces les piden un montón de documentación, bueno, no llené este formulario, necesito este papel, necesito este otro papel, y como les decía antes, eso desalienta el reclamo o una actitud activa con los reclamos por parte de los consumidores. Entonces, con el objetivo de poder cumplir con esta pauta de procedimiento eficaz, en el año 2014, si mal no recuerdo, se sancionó la ley 26993. Esta ley tuvo por objeto crear un sistema ágil, 80% virtual, para resolver conflictos en el marco de relaciones de consumo. Y además, la misma ley creaba una justicia especializada en casos de consumidor, ¿sí? Que haya tribunales especializados para atender este tipo de conflictos con una celeridad distinta, o sea, que sean mucho más ágiles, y eso, que sean tribunales especializados. Pero ¿qué pasó? En el marco de esta autoridad jurisdiccional que existe para regular todo lo que es la parte procesal de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la legislatura porteña interpuso una medida cautelar diciendo, che, bueno, no, ¿qué pasa con la autonomía de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? A mí la Nación no me va a imponer la creación de un tribunal especializado, de ninguna manera, y hasta el día de hoy eso no se resolvió, motivo por el cual solamente utilizan este servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo las jurisdicciones que así deseen hacerlo, ¿sí? Pero no están como obligados a implementarlo. La justicia especializada en relaciones de consumo nunca se creó tampoco, ¿sí? Pero ¿cómo funciona este sistema y cómo podemos recurrir a él y usarlo? Este es un sistema gratuito para todos los consumidores que eligen que el conciliador sea designado por sorteo, o sea, se inicia todo un... Bueno, ahora les voy a explicar cómo es, pero les cuento primero pautas generales. No hace falta asistir con un letrado abogado, porque los conciliadores son especialistas en derecho del consumidor, eso también es muy importante, porque puedo acogerme a este sistema sin necesidad de pagarle a nadie que me acompañe a la audiencia. Obviamente si me acompañan siempre es mejor, porque
no sé, está bueno que me asesore a alguien que la tenga muy clara, aunque todo lo que es defensa del consumidor son normas que la verdad que son muy claras. El tema es que en la realidad no se cumplen, pero digamos, cuando hablamos del derecho a la información, no hay dudas acerca de, che, ¿cómo se interpreta el derecho a la información? ¿Cómo es mi derecho? ¿En qué medida? Es como muy claro lo que dice la ley. Y además es obligatorio para el proveedor. Si falta a la conciliación sin justificación, va a tener que pagar una multa equivalente a un salario mínimo vital y móvil. ¿En qué casos procede? ¿En qué casos puedo acogerme a este servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo? En todos los reclamos de derechos individuales de consumo que versen sobre conflictos cuyo monto no exceda de un valor equivalente al de 55 salarios mínimos vitales y móviles. Eso está establecido en el artículo 2. Y que debe estar en 23.000 pesos el salario mínimo vital y móvil ahora. Y a su vez, la competencia del COPREC, esto es lo más importante y es la manera en la que nos podemos acoger a este mecanismo de resolución de conflictos, aun cuando no esté vigente o no esté siendo implementado por la jurisdicción a la que pertenecemos. La competencia del COPREC se determinará por el lugar de consumo o uso, por el de celebración del contrato, por el del proveedor o prestador, o por el domicilio de la citada en garantía a elección del consumidor o usuario. Esto es en el artículo 5. De modo que por ejemplo, el COPREC es aplicado actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, yo vivo en San Miguel y quiero acogerme a la competencia del COPREC porque es un sistema de resolución de conflictos rápido. ¿Cómo hago? Quiero hacer un reclamo contra Movistar. Bueno, voy por el artículo 5, que dice que la competencia del COPREC se puede determinar por el lugar de consumo o uso, por el de celebración del contrato, por el del proveedor. Movistar, su casa central está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, yo en uso de lo que dice este artículo 5, de acogerme a la competencia de COPREC por el domicilio del proveedor, porque el domicilio del proveedor está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo voy a poder recurrir a este sistema simple de resolución de conflictos. ¿Este sistema en qué consiste? Voy a crearme un usuario, les vamos a mandar un instructivo para que sepan cómo usarlo, pero básicamente todo se realiza de manera online en la página web consumoprotegido.gov.ar. Ustedes se van a crear un usuario, una vez que se crean un usuario, van a crear un reclamo, van a decir quiénes son ustedes, van a decir contra quién están iniciando el reclamo. Recuerden que es muy importante esto de la competencia, porque si ustedes no hacen valer ni el lugar de consumo, o el lugar de celebración del contrato, o el domicilio del proveedor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no van a poder acogerse a este sistema de resolución de conflictos. Algunos de esos domicilios, de los que están establecidos acá para determinar la competencia del COPREC, tiene que ser en Cava, porque actualmente es la única jurisdicción que utiliza este sistema rápido y efectivo de resolución de conflictos. Entonces van a crear un reclamo, van a contar cuáles son los hechos y van a seleccionar qué quieren lograr. ¿Qué quieren lograr? Que me cambien el producto. Que me cambien el producto y que me reconozcan 5.000 pesos de todo el esfuerzo y el mal trago que pasé. No voy a poder pedir daño punitivo acá, porque el daño punitivo lo aplica solamente un juez, y acá estoy en la instancia administrativa. ¿Me voy a hacer millonario yendo al COPREC? No, pero voy a obtener un resarcimiento de mi derecho. Este sistema funciona, o sea, hablo de mi experiencia personal, tanto desde mi lugar como consumidora, como con clientes, funciona y es efectivo, ¿sí? Pero tienen que tener claro, como bueno, en cualquier proceso, ¿qué quieren? ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es el objetivo a cumplir? Que me devuelvan la plata de lo que compré y devolver el producto, ¿sí? Van a contar los hechos y les van a dar la opción de seleccionar un día en el que van a poder asistir a una audiencia de conciliación, ¿sí? Y obviamente se va a sortear a un conciliador que va a ser especialista en relaciones de consumo. Van a ir a la audiencia de conciliación, se tiene que presentar sí o sí el proveedor, porque de lo contrario le opera la multa, que va a ser equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y un tercio de esa multa va a ir para ustedes como consumidores, en el caso que corresponda, ¿no? Si están haciendo un reclamo legítimo y demás. Y ahí se celebra la audiencia de conciliación, se establecerá quién tiene razón, quién no, tal vez el proveedor escucha el reclamo que ustedes tienen para hacer, obviamente no va a ir el presidente de Movistar a la audiencia, va a ir un apoderado, un simple representante para tomar el reclamo, quizás se lleva como la tarea de ver qué les puede ofrecer, y designan una nueva fecha de audiencia para dentro de un par de semanas,
y quizás antes de que tenga lugar esa segunda audiencia, ya el proveedor se comunicó telefónicamente con ustedes para decirles que iban a llegar a un acuerdo. Este sistema funciona, esto es real, pruébenlo. Les vamos a mandar un instructivo donde pueden ver paso a paso cómo crear el reclamo. Y también tienen, en el caso en el que detectan infracciones a lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, pueden hacer una denuncia en el formulario de denuncias Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. Esto sí, estén donde estén, pueden hacer el reclamo a través de esta ventanilla única, pongan en internet y en la página de Argentina Gov, que es la página del Estado Nacional, van a poder ver qué pasos tienen que seguir para hacer los reclamos. Y esos reclamos van a tener un seguimiento que ustedes van a poder ir viendo, cómo va avanzando distintas instancias. Como les decía antes, es muy importante que ante una violación de los derechos que tenemos como consumidores, hagan los reclamos. Si por ahí no quieren ir a la audiencia de conciliación porque les parece demasiado y ustedes nada más quieren denunciar que el proveedor les quería cobrar un cargo extra por pagar con tarjeta de crédito y simplemente quieren denunciar eso, usen el formulario de ventanilla única, hagan los reclamos. Y lo más importante, que no me quiero olvidar de decir, es que la utilización de la instancia administrativa no impide que ustedes simultáneamente puedan iniciar acciones legales, ¿sí? Pueden iniciar simultáneamente las dos. No es como sucede en el derecho administrativo, que tienen que agotar la vía administrativa para acceder a la vía judicial, o en los casos de relaciones laborales, no sé qué otro ejemplo iba a dar, pero eh, pueden ir directamente a la vía judicial si quieren, ¿eh? Pero bueno, siempre la instancia administrativa es como más simple, más cómoda, y siempre, bueno, es un cartucho que se puede agotar eh, antes de ir a lo macro, a lo más grande, que sería iniciar acciones legales. Pero bueno, esto es básicamente lo que tienen que saber de defensa de los consumidores y de los usuarios. En cuanto al procedimiento posible de reclamo, cuando vean el caso que tenemos para darles, van a ver cómo entran en juego todas las nociones que vimos hoy, incluso un proceso judicial en el marco de la defensa de los consumidores. Así que, bueno, cualquier cosa nos escriben que estamos a su disposición. Muchas gracias.